Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, en Facebook Live, por ejemplo, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña como usualmente lo hace, tratando de controlar a los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el mercado de futuros del cobre dio un salto de 13% después de que el presidente Donald Trump dijera que pronto también aplicará un arancel del 50% a el cobre. Decir que el presidente de Estados Unidos también sugirió sugirió que los aranceles a las importaciones farmacéuticas pudieran estas alcanzar, dijo él, como el 200%, fue lo que dijo, como el 200% durante los próximos 18 meses. Más temprano, el presidente Trump también dijo que no habrá más retrasos en la nueva fecha que estableció para poner los aranceles de agosto primero a todos los socios, a todos los países del mundo prácticamente. Decir que las medidas recíprocas fueron extendidas este lunes. Si quiere usted referirse o tener un poco más de referencia, más información, recurra a la entrevista que hicimos en el programa de el lunes, es decir, ayer, a este respecto. Hay que decir que, mientras tanto, el presidente Trump confirmó que dedicará la noche de este martes para prácticamente exclusivamente hablar de Gaza con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que está desde el lunes en Washington. Eh, Hay que decir que el enviado especial al Medio Oriente del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, sugirió que el cese al fuego de 60 días o la tregua de 60 días pudiera anunciarse tan pronto como esta misma semana. De hacerse, este acuerdo incluiría la liberación de 10 rehenes que todavía permanecen secuestrados por Hamas en Gaza, así como la devolución de un número no determinado aún de rehenes o de los cuerpos de rehenes ya muertos. Así es que lo tiene usted. Decir que la Corte Criminal Internacional emitió órdenes de arresto a dos líderes de el grupo islamista Talibán que gobierna a Afganistán. Los acusa de persecución a las mujeres y niñas. Como usted sabe, desde que el Talibán regresó al poder en Afganistán en el 2021, le prohibieron a las mujeres y niñas de educación formal más allá de la primaria. Por supuesto que no pueden entrar a las universidades, pero tampoco pueden entrar las mujeres a los parques. Aparte, las obligan por ley, ley talibán,
de estar completamente cubiertas, incluso las caras. Y por supuesto que tienen prohibido también levantar la voz, tienen que hablar con voz calmada y la única parte del cuerpo que pueden enseñar es literalmente la franja de los ojos, nada más, es todo. No pueden asistir a la escuela, más allá que sea la primaria, no pueden asistir a las universidades, no pueden asistir a los parques, no pueden asistir a las bibliotecas y esa es la ley talibán. Las exportaciones de Taiwán alcanzaron un récord de 154.000 millones de dólares durante el segundo trimestre, impulsadas por una cada vez mayor demanda global por chips o microprocesadores de inteligencia artificial junto con sus servidores. Taiwán solamente en junio envió exportaciones por 53.000 millones de dólares, que es la más alta cifra para un mes de la historia de este país. Por supuesto que este impulso ha significado un ensanchamiento de el superávit que tiene Taiwán comercial con Estados Unidos. Las dos partes, Taiwán y Estados Unidos, están en negociaciones comerciales para ver de qué manera pueden calmar la ira arancelaria del presidente Donald Trump, que quiere imponer aranceles por 32% a la isla. Sin embargo, pues este ensanchamiento del superávit comercial de Taiwán con Estados Unidos, pues se anticipa que no va a ser del agrado del presidente Donald Trump, con lo cual es una debilita la posición de Taiwán para negociar absolutamente nada con el inquilino de la Casa Blanca. Bien, en Texas, eh, decir que ya la terrible inundación del 4 de julio del viernes pasado ha quedado en la historia de los Estados Unidos como una de las peores inundaciones en términos de fatalidades de la historia de Estados Unidos. El último conteo era de 106 muertos y todavía hay decenas de desaparecidos. Obviamente están contando como muertos única y exclusivamente a los que encuentran, a los cadáveres que encuentran. Los demás que permanecen desaparecidos, eh, pues vaya, digamos que todavía se niegan a declararlos como muertos mientras no los encuentren, pero son decenas los que todavía están desaparecidos. Eh, 87 muertos fueron nada más en el condado de Kerr. Este condado de Kerr es, digamos que es un, para el río Guadalupe significa menos de 20 kilómetros del río. Nada más en ese corte de 20 kilómetros, de menos de 20 kilómetros para el río, nada más ahí murieron 87 personas. Bien, se espera que el presidente Donald Trump vaya a visitar esta zona este viernes. Bueno, en Suiza se aprobó el primer tratamiento para malaria para recién nacidos del mundo, o sea, el primer tratamiento del mundo o de la historia del mundo, en Suiza se acaba de aprobar este tratamiento de malaria para recién nacidos. La farmacéutica suiza Novartis dijo que creó esta medicina soluble en agua con sabor a cereza. Se llama Coartem Baby y viene a satisfacer una importante necesidad para aquellos infantes de menos de 4.5 kilogramos de peso. Hay que decir que algunos 30 millones de bebés
nacen cada año en zonas con riesgo de malaria, específicamente en África. Hay que decir que los 8 países africanos que ayudaron a la investigación para el desarrollo de esta medicina, se espera que muy pronto aprueben este medicamento que se llama, de nuevo, Coartem Baby. Así es que lo tiene usted. Am, Fíjese usted esta nota interesante, dos notas interesantes. Hay que decir que, ya que estábamos hablando de Suiza, ahí en Ginebra, este martes se está llevando a cabo una cumbre alternativa de inteligencia artificial. Es una cumbre que va a durar 4 días, ¿sí? Y es organizada por más de 40 agencias de las Naciones Unidas, así como el gobierno suizo, y lleva por nombre IA para el bien, es decir, inteligencia artificial para el bien. En inglés es AI for Good, ¿sí? Decir que los objetivos pues, son múltiples, pero todos dirigidos para el bien de la inteligencia artificial o cómo usar la inteligencia artificial para hacer el bien, ¿sí? Por ejemplo, para usar inteligencia artificial para eliminar las minas en las zonas que todavía tienen minas en el mundo, para la acción climática, para las negociaciones de paz, para una industria de la moda más igualitaria y para la prosperidad más inclusiva, lo que sea que todo esto quiera decir, ¿eh? Hay que decir que entre las sesiones también se va a explorar eh, las críticas hacia la inteligencia artificial impulsada por el capitalismo, lo que sea que esto quiera decir también. Porque todo esto quiere decir cualquier cosa, ¿eh? Depende a quién le pregunte usted. Pero bueno, hay que decir que también se está explorando un proyecto para inyectar inteligencia artificial a la inteligencia por parte de los pueblos indígenas, así como discusiones sobre los derechos de los usuarios, sobre independencia emocional por parte de las computadoras inteligentes. Definitivamente sería bastante interesante o aburrido, una de las dos, o muy interesante o muy aburrido asistir a cualquiera de estas sesiones. Usted depende de qué es lo que, bueno, depende cómo las lleve, ¿no? Como cualquier cosa, ¿sí? Hay que decir que la prioridad principal de los organizadores de esta cumbre de inteligencia artificial para el bien es la de encontrar maneras para controlar la inteligencia artificial. Al final es todo eso para controlar la inteligencia artificial, ¿sí? Porque ha habido una explosión en institutos de seguridad de inteligencia artificial gubernamentales. Sin embargo, los esfuerzos para crear una regulación global, esos han fallado, ¿sí? Hay que decir que después de todo, los gobiernos cada vez más están considerando a la inteligencia artificial como crucial para poder económico y para el poder militar también. De tal manera que, bueno, se está esperando de esta cumbre de inteligencia artificial para el bien que salgan para el final de los 4 días, es decir, para el viernes, toda una serie de declaraciones, pues para el bien, así medias rimbombantes como los nombres de las sesiones que se están realizando, que acabamos de hablar. Sí, hay que decir que se espera que las firmas dedicadas a la inteligencia artificial estén en esta cumbre tratando de cazar a talento en la materia, también para empujar productos y, muy importante, para buscar inversionistas.
Y bueno, vamos a ver si para el viernes hay algo y sale algo sustantivo al respecto. Bien, eso es en cuanto a la inteligencia artificial en Ginebra. En Riyadh, en Arabia Saudita, en el Medio Oriente, específicamente en Arabia Saudita, Qatar, es lugares donde últimamente están pasando todas las cosas buenas que puede comprar la plata, están pasando en estos lugares donde hay mucha plata. Y en Riyadh, en Arabia Saudita, en este momento se está realizando la Olimpiada Anual de los Deportes Electrónicos, mejor conocida como la Copa Mundial de eSports, la Copa Mundial de los eSports, ¿sí? Donde, bueno, pues están realizando competencias de Call of Duty, Black Ops 6, Call of Duty Black Ops 6, así se llama el juego, ¿sí? Que es un juego donde uno, el jugador, mata a todo el mundo virtualmente. No es precisamente el fútbol, ¿verdad? Pero bueno, ¿usted ha visto a sus hijos jugando este tipo de juegos? Bueno, eso es lo que juegan, ¿sí? Este Call of Duty Black Ops 6 fue liberado o fue presentado en el 2024. Sin embargo, decir que la novedad en estos juegos electrónicos o esports de esta Copa Mundial en este año, la novedad, ¿usted sabe cuál es la novedad? No lo va a creer. El ajedrez. El ajedrez. 2500 años tiene el ajedrez de existencia y por primera vez se presenta en la Copa Mundial de Esports como juego electrónico. Y obviamente lo hacen para acaparar la audiencia, sobre todo, pues, no, o sea, en edad, ¿no? En edad. eh, Porque no es que le falte gente necesariamente a los juegos digitales o a los juegos electrónicos, pero pues si podemos tener más gente, pues mejor. Y pues los más grandecitos, los más viejitos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues no son muy asiduos a los juegos electrónicos, pero por ejemplo, sí puede ser a el ajedrez, como lo son, por ejemplo, para el póker también, en línea, ¿no? Hay que decir que otros juegos, el Call of Duty es uno de los más grandes, pero otros también incluyen EA Sports FC, League of Legends and Tekken o Tekken, ¿sí? Y todos estos formaron la base de la primera Copa Mundial. Y como decíamos, ahora se les ocurrió incluir el ajedrez para tratar de acaparar nueva audiencia, ¿sí? Y pues bueno, que sea más atractivo la Copa Mundial, al grado de que aquí la estamos platicando ya entre usted y yo, por ejemplo, que antes no lo hacíamos, ¿no? Hay que decir que los competidores juegan como individuos, es decir, usted pudiera estar compitiendo ahí, ¿sí? Sin embargo, estos individuos pertenecen a equipos y estos equipos están continuamente buscando hacerse de los mejores jugadores, ¿sí? Em, Hay un equipo que se llama el Team Liquid o equipo líquido, Team Liquid. Eh, Decir que este Team Liquid quedó en segundo lugar en la Copa Mundial inaugural, ¿sí? Y firmaron a dos grandes jugadores que se llaman Magnus Carlsen y Fabiano Caruana para jugar ajedrez justamente, ¿sí? Y hay que decir que hay mucho interés. ¿Usted sabe por qué hay tanto interés también? ¿Sí? Porque el gran premio, o sea, estamos hablando del World Cup, ¿sí? En el World Cup, en la Copa Mundial de Fútbol, el gran premio, pues es la Copa Mundial, la Copa, una Copa. Acá se llama la Copa Mundial, pero el gran premio son
Nada menos que 70 millones de dólares. Nada despreciable, 70 millones de dólares. ¿Está usted de acuerdo? Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Quería comentar con usted también, acaba de salir, esto lo estoy leyendo yo, a ver, esta nota la publica, la publica, la publicación dedicada a turismo y viajes, Travel and Leisure. Sí, es una de las publicaciones más reputadas para todo lo que tenga que ver de viajes y turismo, Travel and Leisure, ¿sí? Y saca su lista anual de eh, las mejores ciudades, ¿sí? O el premio a las mejores ciudades, y es una encuesta. Esto es lo que es una encuesta. Es decir, esta lista está elaborada por turistas, por los turistas, por los propios viajeros, ¿sí? Entonces, es una encuesta que otorga el premio a las mejores ciudades, ¿sí? Entonces, de nuevo, al final son viajeros, son turistas, lectores de esta publicación Travel and Leisure, que pues responden por encuestas o responden la encuesta y votan por lo que en general a los turistas les gusta más, a estos turistas que responden, sí, hay que decir que hablan de pues de la oferta cultural de las ciudades, obviamente de lo bonitas, de lo convenientes, de lo baratas o de accesibles, no solamente geográficamente, sino también económicamente, y una serie de la oferta gastronómica, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, así es como la van formando la lista. Y obviamente a lo largo de los años hay ciudades que pues llevan ahí todo el tiempo, ¿no? Pero decir que en la lista de las 25 estos turistas de todo el mundo eligieron en su mayoría ciudades latinoamericanas y ciudades asiáticas, ¿sí? Pero decir que la número uno, la ciudad número uno, para los lectores de Travel and Leisure es San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Qué interesante, ¿no? Qué lindo. O sea, una bellísima ciudad, San Miguel de Allende. Sí. Después sigue Chiang Mai en Tailandia. Tokio, como una de las grandes ciudades del mundo, en tercer lugar. Bangkok, también otra gran ciudad, en cuarto lugar. En quinto lugar está Jaipur, India. Después sigue Hoi An en Vietnam como sexto. En séptimo lugar, de todo el mundo, ¿eh? De todo el mundo. Séptimo lugar, no es París, no es Londres, no es Roma, no es Nueva York, no es Toronto, no, es la Ciudad de México. Acá estamos hablando de lo que piensan los turistas de todo el mundo. ¿Sí? ¿Cuál es la séptima mejor ciudad que te gusta a ti, turista, para visitar en el mundo? La Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo y que podrá, o sea, sobre todo en México la critican mucho, pero yo siempre he dicho que la Ciudad de México es una ciudad espectacular y aquí están los turistas del mundo de acuerdo conmigo. Yo siempre he sido eh, eh, amante y apoyador de la Ciudad de México toda la vida, siempre, siempre. Ahora, tengo otras ciudades que me gustan más. Por ejemplo, a mí me gusta más Buenos Aires. Yo me siento mejor en Buenos Aires que en la Ciudad de México, pero la Ciudad de México es una tremenda, tremenda ciudad, lo que le quiero decir. Y aquí está el resto de los turistas del mundo diciendo, apoyándome. Y es que fíjese, la Ciudad de México tiene veintitantos millones de habitantes, es una mole de ciudad, es una masa impresionante, pero lo que es la parte central de la Ciudad de México, y no estoy hablando del centro antiguo, estoy hablando
Centro antiguo con sus barrios antiguos. La Condesa, Roma, Polanco, incluso, que hace una área bastante grande. Pero una vez que usted está ahí, está prácticamente dentro de todo. Claro, le queda lejos algunas atracciones, le queda lejos Teotihuacán, le queda lejos la Basílica de Guadalupe, le queda lejos Coyoacán, algunas cosas, le queda lejos Xochimilco. Pero aún sin esto, si usted se queda en esta parte central, pues, usted cree que está en un pueblo colonial mexicano, o sea, un pueblo grande, pero un pueblo al fin, ¿no? No sé, uno se olvida de que está en una de las grandes ciudades, urbes del mundo. El número 8, Kioto. El número 9, Ubud, en Bali. Después sigue otra ciudad latinoamericana, la primera que no es mexicana, Cusco, Perú, en el número 10, hermosa ciudad Cusco, definitivamente. La entrada a Machu Picchu, sí, hermosa ciudad, elevada, arriba, 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 arriba en las montañas, se accede por tren pero fíjese, ponen a Cusco, Perú, y a todas las que le acabo de decir, por encima de Florencia, Italia, que es la número 11. Para que vea usted, para que vea usted. Y esta es otra cosa que yo también digo mucho y mucha gente me ha escuchado decirlo, yo que he tenido la gran fortuna de recorrer, mire, yo he viajado intercontinentalmente muy poco, relativamente hablando, porque bueno, yo he viajado muchísimo en mi vida, pero intercontinentalmente muy poco. Por ejemplo, nunca he estado en Asia, nunca he estado en África. Y Europa, que he estado muchas veces, no la conozco toda. Conozco algunos países puntuales muy bien, pero nada más. Pero donde lo que yo sí conozco muy bien es América Latina. Yo he tenido la gran fortuna de visitar toda América Latina de habla hispana, definitivo, y algunos de habla portuguesa, como por ejemplo Brasil. Me faltan algunos países de habla inglesa. No he estado en Surinam, no he estado en Guyana. No he estado en algunas islas del Caribe, pero el resto de los países, no he estado en Belice, me falta Cuba, Cuba nunca estuve tampoco, pero fuera de eso, he recorrido América Latina por todos lados y yo siempre, siempre, siempre lo he dicho y siempre lo dije, que lo viví. Porque a mí vienen y me platican, no, que la India y que la energía de la India y que también en Nepal y que en China, hablando de la cultura, que todas esas cosas son ciertas, totalmente son ciertas, pero yo siempre he dicho, ¿y ya conoces América Latina? Digo, porque si tú viajas por las regiones de Bolivia, de Perú, también México, se encuentra la misma cultura y la misma energía y la misma riqueza que en todos estos países de Asia, definitivamente, completamente. Yo siempre lo he dicho. Y aquí todo parece indicar que los turistas a nivel mundial están de acuerdo conmigo. Aquí ponen a Cusco y San Miguel de Allende y Ciudad de México por encima de Florencia. Cuando cantidad y cantidad de latinoamericanos irían y van y han ido primero a Florencia que a cualquiera de las otras ciudades que aquí el resto de los turistas internacionales ponen antes que Florencia, ¿no? Bueno, después de Florencia, otra joya europea, Sevilla, España, Granada, España, también está en el número 13, Estambul, Turquía, en el número 15, Siem Reap, en Camboya, Mumbai en el 16, Cape Town, Sudáfrica en el 17. Hay que decir que, sí, decir que ahora sí, de nuevo, en el número 18, hasta el 18, está Roma. México, la Ciudad de México está en el número 7, ¿eh? Roma en el 18, ¿ok? Otra joya, que es una joya muy linda y una sorpresa encontrar, la única que está en Estados Unidos, que no es Nueva York, que no es Chicago, no es Miami, no es Nueva Orleans, no es San Francisco, es Santa Fe, Nuevo México. Y es cierto, es una joya Santa Fe, Nuevo México, definitivo, en el número 19. Número 20, Agra, India. En el 21, aquí vemos otra ciudad mexicana. El número 21, Oaxaca, una joya sasasa de ciudad, definitivamente.
Fíjese, estamos en Oaxaca, no se ha mencionado París, ¿eh? No se ha mencionado París, para nada, en lo más mínimo, ni San Petersburgo, que son otras, Oaxaca, ¿sí? En el 92, Mendoza, Argentina, qué lindo Mendoza, por arriba de Buenos Aires, me cae bien. En el 23, Siena, Italia. El número 24, Porto, Portugal, una super ciudad, una joya, definitivamente una joya. Y en el 25, estamos en una lista de 25 nada más, pero en el 25, otra ciudad mexicana más, otra más, y me da mucho gusto que esté esta ciudad aquí, mexicana, que es nada menos que Mérida, México, en el número 25. Y de nuevo, estamos hablando de gente, pues que lee Travel and Leisure, es decir, estamos hablando de gente que sabe lo que está votando. Y reitero, toda esta gente que escogió Mérida, México, en el número 25, y Oaxaca en el número 21, y la Ciudad de México en el número 7, conocen todas las demás ciudades del mundo, se lo puedo asegurar. Conocen perfectamente París, conocen perfectamente San Petersburgo, conocen todas las inmensas y grandísimas joyas que Europa tiene para ofrecer, lo mismo que otros países y otras regiones de Asia y de otras ciudades. Y ellos escogieron por encima de todo eso a Mérida, a Oaxaca, a la Ciudad de México, a la Ciudad de México, a Cusco, sobre cualquiera de muchas otras que los latinoamericanos van y visitan primero antes de visitar lo que tienen en su tierra. Yo lo he dicho mil veces. Mire, simplemente México, para los que les gusta viajar fuera del continente, ¿sí? Vayan a México a visitar estas tres ciudades mexicanas que aparecen en esta lista. Con que vayan a México y visiten San Miguel de Allende, Ciudad de México, Oaxaca y Mérida, son cuatro, ¿sí? Y se van a gastar una tercera parte o menos de lo que se van a gastar yendo a Europa. Van a estar en ciudades tan lindas y tan hermosas como cualquiera de Europa. Van a comer mejor, no van a tener jet lag y se van a ahorrar muchísimo dinero. Y el resto de los turistas a nivel mundial están de acuerdo completamente conmigo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este día pasó, sucedió. A ver, la noticia otra vez la dio el presidente Donald Trump y la dio desde el lado sorpresivo, porque Donald Trump es una caja de sorpresas completamente. Es cuestión de esperar un día nada más para esperar, para ver con qué sorpresa sale. Y definitivamente a mí me parece que este día salió con una sorpresa mayúscula, me parece a mí, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque como usted sabe, si hay alguien que defendía, no nada más intimaba, sino defendía abiertamente a Vladimir Putin,
era el presidente Donald Trump. Lo hizo durante todos sus primeros 4 años de presidente y lo hizo durante los primeros 5 meses, 6 meses que lleva en el poder. Usted recuerda la aporreada, literal aporreada, que Donald Trump y J.D. Vance, su vicepresidente, le dieron al presidente Vladimir Zelensky en la oficina oval en febrero ante las cámaras de todo el mundo, acusando a Vladimir Zelensky de que iba a generar la Tercera Guerra Mundial si no negociaba una paz con Vladimir Putin. Bueno, todo lo demás usted se lo sabe y aquí lo hemos hablado mucho. Bueno, este martes, hoy, el presidente Donald Trump habló sobre Vladimir Putin. Yo creo que como Joe Biden nunca habló de Vladimir Putin, ¿eh? O sea, lo criticó, dijo que estaba muy frustrado con él, dijo que no estaba contento con Vladimir Putin. El presidente Trump dijo que ha recibido Estados Unidos mucho bullshit por parte de Vladimir Putin y y bueno, y todo vino a resumir en que anunció que va a hacer algo que no había hecho antes, en entregar armamento a Ucrania para defenderse, diciendo que los ucranianos tienen derecho a defenderse. ¿Cómo da vueltas la vida? Está con nosotros nuestro analista sobre este conflicto, Jesús Agreda, quien resulta que él es ucraniano, analista internacional, experto en estos temas, académico de estudios europeos y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario de Colombia. Jesús, nos da mucho gusto que nos acompañes, como siempre lo haces con tu buena disposición. Buenas noches, y sí, como siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, pues parece que estamos de vuelta al inicio de la guerra y parece ser que Donald Trump está donde estaba Joe Biden enfrentado con Vladimir Putin cuando era presidente. Sí, sí, hasta cierto punto es cierto. Y lo que menciona sobre la admiración de Trump sobre Putin o respecto a Putin es muy clara. Es decir, me parece que la misma idea de MAGA es muy similar, ¿no? De Make America Great Again. Es una idea muy similar a la que Putin desarrolló cuando se volvió presidente, ¿cierto? La idea de Putin era reconstruir a Rusia como Estado y como eventualmente imperio, ¿por qué no? Y de alguna forma, Trump veía en Putin, en ese liderazgo, digamos, que concentra el poder, un liderazgo bastante fuerte, bastante activo. Me parece que Trump veía como una especie de ideal a seguir hasta cierto punto, y es lo que intentó. Solo que el problema es que mientras Trump pensaba que eventualmente podía mantener un diálogo cercano con Putin y eventualmente podía convencerlo de que cambie su posición, eventualmente está pasando lo que tanto Ucrania como la Unión Europea le vienen diciendo a Putin perdón, a Trump hace algún tiempo, y es que no hay nada que negociar. Es decir, Putin tiene interés en Ucrania, ya lo he dicho más de una vez. Y finalmente, digamos, una aproximación demasiado diplomática o extremadamente diplomática posiblemente no genere resultados. Y es lo que estamos viendo, donde la propuesta de Trump no ha llevado realmente a una negociación directa o concreta entre Rusia y Ucrania, y solo hemos visto cómo Rusia se ha aprovechado de alguna forma de la situación para pues incrementar sus ataques y tratar de, digamos, de controlar aún más territorio dentro de Ucrania. Pero sin embargo, vaya, no, es que no quiero verme demasiado crítico de Donald Trump, pero, o sea, qué bueno que Donald Trump ya se dio cuenta, pero en el Inter fue o ciego o necio, porque era el único que no lo veía. Es decir, todos los líderes europeos veían que no iba a ser posible negociar con Putin. Putin lo dijo 1000 veces. Putin dijo, yo lo único que tengo que negociar aquí es mi triunfo. O sea, Putin lo dijo 1000 veces. El único renegado, el único que no veía eso, era Donald Trump. Finalmente ya lo vio, pero digamos que perdió muchísimo tiempo en el proceso, ¿no? Sí, aunque quisiera ser tan optimista en que ya lo vio, también tengo limitaciones, porque tal como lo he dicho muy bien, Trump es bastante impredecible también. Y así como hoy puede estar extremadamente frustrado con Rusia, en una semana puede haber una nueva llamada, digamos, y un nuevo intento de aproximación a negociación. Así que, de nuevo, quisiera ser tan optimista y quisiera estar completamente convencido de que el gobierno de Estados Unidos ya definió una posición muy clara respecto a Rusia,
pero los antecedentes no ayudan a Sí. sostener, digamos, esa hipótesis. Es totalmente impredecible Trump, de acuerdo, sí. Y por otro lado, lo que pasa es que, de nuevo, me parece que el presidente Trump se ha centrado, de nuevo, es un líder político muy único en la historia de Estados Unidos, me parece, con una visión muy de negocios, ¿no? Del mundo, donde me parece que a través de una negociación puede resolver todo. Y me parece que, a diferencia de los gobiernos anteriores, particularmente Biden, que son de alguna forma herederos de la Guerra Fría, el presidente Trump no veía a Rusia como una amenaza. Es decir, Trump no venía con esa idea de que digamos, el principal competidor de Rusia perdón, de Estados Unidos es Rusia. Él lo ha dicho varias veces. Me parece que él veía a China, o ve todavía a China, como un gran competidor, pero en términos económicos más que en términos políticos o militares. Y ahí es donde me parece que se equivocó un poco al no percibir a Rusia o no darle suficiente, digamos, significado como podría haberlo hecho. Claro. Pero aparte, no solamente es, o sea, me está llamando la atención el cambio de Donald Trump, porque no nada más era que apoyaba o que admiraba a Putin y ahora ya lo critica, sino que aparte con su política de Estados Unidos primero, él decía, o sea, yo admiro a Putin, pero aparte, ese conflicto de Rusia y Ucrania no me pertenece a mí, Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver ahí. Con esta actitud de hoy, martes, está demostrando que ya el conflicto de Ucrania es conflicto de Estados Unidos, una visión totalmente diferente a lo que había mostrado Donald Trump. Hasta cierto punto, pero recordemos que el punto de quiebra me parece que es el acuerdo sobre minerales, ¿no? Raros que hay, o tierras raras entre Mm, Ucrania y Estados Unidos. sí, Entonces, en ese momento, Estados Unidos ya tiene un interés económico mucho más concreto en Ucrania y ese interés económico se va a tener que defender. Es decir, Estados Unidos, si Rusia se sigue expandiendo, Estados Unidos perdería la capacidad de extraer esos recursos en el futuro en Ucrania. Pues eventualmente tiene que venir a defender sus intereses económicos antes de que pues se pierdan por completo. Así que me parece que ese es el punto de quiebre. Efectivamente es cierto, Estados Unidos veía la guerra entre Rusia y Ucrania como una guerra muy lejana, lo veía como una guerra mucho más europea y por eso de alguna forma casi que le achacaba la responsabilidad a la Unión Europea, aunque la Unión Europea no tiene la capacidad de intervenir de manera tan directa. Am, pero fuera de eso, de nuevo, me parece que es un cambio más por razones económicas que políticas finalmente. oye, Jesús, y a ver si tú puedes darnos un poco de sentido de lo que pasó esta misma semana, porque este anuncio de Donald Trump de que vamos a estar enviando armamento, Ucrania se tiene que defender, se da al día siguiente, prácticamente el día siguiente, de que había dicho, el propio Trump había dicho, vamos a dejar de mandar armamento a Ucrania porque nos hace falta el armamento aquí, vamos Ujú. a llenar nuestros inventarios y después vemos si le vamos a enviar a Ucrania. Que por cierto, hoy él mismo deshonró esa declaración Ujú. diciendo, no, yo no fui, yo no sé quién habría dicho esa decisión, pero van, el armamento va. Sí, exactamente. Esa es una situación muy rara, pues Eh, ya no tan rara como solía ser en política de Estados Unidos. Pero sí, efectivamente, hay una situación que tenemos que recordar. Particularmente, Estados Unidos ya había desviado armas de defensa antiaérea que estaban programadas para Ucrania en el momento en el que Estados Unidos inició su campaña de bombardeos contra Irán. Porque justamente Estados Unidos preveía una respuesta militar de Irán sobre sus bases, o al menos sus intereses en la región de Oriente Medio. Así que Estados Unidos desvió algunos recursos asociados con defensas antiaéreas hacia la región, y eso obviamente limitó pues la capacidad de Ucrania, o pues redujo la cantidad de armamento que podía ser enviado a Ucrania. Ah, y por otro lado, efectivamente, al parecer dentro del Pentágono se empezó a hacer una revisión respecto a las capacidades de Estados Unidos. Se encontraron unos retrasos en la capacidad de producción de ciertos componentes y sobre todo municiones asociadas con morteros y sistemas antiaéreos en concreto, que de alguna forma llevaron justamente a algunos funcionarios del Pentágono a afirmar que eventualmente Estados Unidos podría quedar expuesto ante una agresión debido a las limitaciones en el suministro que tienen. Así que eso llegó de alguna forma a algún tomador de decisión de alto nivel. Se plantea la posibilidad de que fue el secretario de Defensa, el que llegó a la conclusión de la necesidad de suspender temporalmente el envío de municiones y armas a Ucrania.
Y es lo que el presidente Trump ha dicho hoy, básicamente que él no fue, que él nunca tomó la decisión, que antes por el contrario la decisión lo tomó por sorpresa Ujú. y que ahora pues eventualmente esa decisión se va a revertir. Pero de ¿Es, nuevo, es una situación muy confusa en la cual, como siempre, no hay un responsable claro. exactamente. ¿Es esta la primera vez que Trump envía armas a Ucrania? No, no, no. Recordemos que cuando Trump llega a la presidencia, mantiene cierto apoyo. Después, a partir de este choque de intereses por el primer intento de firmar el acuerdo el acuerdo de minerales entre Mm. Ucrania y Estados Unidos, hubo una suspensión, no solo en envío de armas, sino también en asistencia en inteligencia y otros factores, pero después de un par de meses se retomó la entrega de sistemas, así que no es nuevo, pero Ya, de nuevo hubo una pausa un poco inesperada para Ucrania, pero pues me parece que tenía que ver mucho con la situación en Oriente Medio, particularmente con ya, Irán. ya. Ahora, no sabemos qué armamento es el que va a enviar. Dijo que iba a enviar, pero no sabemos qué. Pues lo que Ucrania espera es sistemas antiaéreos, porque vemos que la principal amenaza para Ucrania en este momento son drones, así que Ucrania necesita sistemas para defenderse ante este tipo de agresiones, drones y misiles. Así que se Ajá. espera más que todo misiles antiaéreos, y eso acompañado con no necesariamente piezas de artillería, pero sí munición de artillería necesaria para evitar concentraciones grandes de tropas rusas cerca de posiciones ucranianas para evitar pues una avanzada. Em, ¿Cómo va a ver, ¿cómo ves a partir de ahora? Ya dijiste que habrá que ver en cómo se define Donald Trump, pero eh, 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 em, eh, ¿cómo cambiará este cambio de posición de Donald Trump el futuro de la campaña rusa sobre Ucrania? Demasiado pronto, pero Pues la verdad, de nuevo, quisiera ser más optimista de lo que soy en este momento, pero la verdad es que la palabra armas defensivas o la expresión armas defensivas específicamente que Donald Trump ha utilizado, te indi- retumba en la cabeza. exacto, indica que, de nuevo, a Ucrania no se le van a otorgar armas para ganar la guerra. A Ucrania se le van a tratar de otorgar armas para no perder. Ya. Y no perder tan rápido al menos. Es decir, finalmente igual no se le van a dar unas capacidades adicionales o extraordinarias que eventualmente puedan cambiar radicalmente el curso de la guerra. Me parece que lo que Trump está proponiendo es simplemente darle las capacidades a Ucrania para aguantar. Eh, y ahí es donde efectivamente, digamos, mi optimismo es bastante limitado. ¿Cómo está Ucrania en capacidad humana? Porque Rusia ha tenido que recurrir a soldados de Corea del Norte para su campaña y en teoría Ucrania solamente cuenta con los propios ucranianos. Sí, y respecto a la primera parte, respecto a Rusia, de hecho, entre ayer y hoy el presidente Putin cambió una ley nacional que permite que extranjeros se puedan inscribir directamente en el ejército ruso, no bajo una ley de, digamos, excepcional de estado de guerra o algo por el estilo, sino simplemente lo pueden hacer abiertamente. Entonces, sí, efectivamente vemos como Rusia se ha quedado un poco sin tropas. Se habla de pérdidas ya alrededor de 1 millón de soldados entre muertos y heridos, lo cual es una cifra extraordinaria, sin duda, para Rusia. Pero por otro lado, Ucrania está en una situación aparentemente peor, porque sin duda, sobre todo depende de capacidades propias, salvo algunos voluntarios que han decidido pues, apoyar al ejército ucraniano. De hecho, hemos visto bastantes latinoamericanos, no bastantes, pero un número relativamente alto de latinoamericanos peleando en Ucrania a favor del gobierno ucraniano, más o menos bajo una forma de mercenarios. Algunos de ellos incluso ya han sido capturados pues asesinados. Es Pues, la primera vez que yo escucho de esto, quiero suponer, es la primera vez que escucho, yo no lo había escuchado, pero mm. quiero suponer que de estos latinoamericanos, una buena cantidad deben ser colombianos, ¿es cierto? Sí, hay números significativos de colombianos, por supuesto. Mm. Números exactos no los podría dar, pero sé que existen y de nuevo han habido reportes, tanto del lado ucraniano como del lado ruso, Y, respecto al involucramiento de ese tipo y- pues, de y- personal militar. a estos, Los estados latinoamericanos, perdón. a estos mercenarios latinoamericanos, ¿les paga el gobierno de Ucrania? Sí, sí, efectivamente, reciben un salario. Pero de nuevo, pues eso se debe a la necesidad que hay. Claro. Por otro lado, hay voluntarios de Europa, hay voluntarios de Estados Unidos y de otros países. O sea, una especie de legión extranjera dentro de Ucrania que está compuesta por personal militar que simplemente ha decidido apoyar al gobierno ucraniano y lo hace, digamos, de manera más o menos voluntaria. Ahí es un poco difícil saber
el pago exacto, pero no se evidencia como una figura necesariamente con mercenarios. Pero efectivamente Ucrania se empieza a nutrir de otro tipo de, digamos, fuentes necesariamente para poder aguantar la guerra. Claro. Bien, entonces, bueno, pues ahí está. Bueno, déjame te pregunto, ¿cómo va el avance de Rusia en Ucrania en este momento? Mm, es una situación cambiante. Ucrania reporta algunos contraataques, pero en términos generales hay un avance minúsculo, pero existe un avance casi en todos los frentes, tanto del norte como del sur, como desde el mismo oriente. Es decir, Ucrania está rodeada y Ucrania está perdiendo territorio, pues en pequeñas cantidades, pero todos los días. Ya, Y por esa misma razón, de nuevo, la situación de Ucrania es desesperada. Y por esa misma razón, la suspensión del envío de armas es tan peligrosa para el país, porque realmente está tratando de aguantar, pero a un costo muy alto en vidas ya, humanas. Y segundo, sigue perdiendo territorio constantemente. ya. Bueno, pues Jesús Agreda, eh, eh, académico de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario de Colombia y experto en estudios europeos, te agradezco muchísimo tu buena siempre disposición de charlar con nosotros. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias por tratar un tema del cual algunos medios ya se han cansado un poco, ¿no? Es decir, la guerra empieza a olvidarse, empieza a ser reemplazado por otros temas, pero es esencial mantenerlo con vida. Totalmente de acuerdo contigo. Te agradezco mucho, Jesús, siempre. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, siendo martes, vamos a cerrar esta emisión de martes con el que siempre está los martes, que es nuestro compañero y colega Fernando Francia. Fernando. Gracias, Alberto. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Elon Musk no quiere solo comprar empresas, modificar mercados o burlarse del periodismo desde su propia plataforma en Internet. Ahora quiere fundar un partido político y quiere ganar. Y si ganó con el Partido Republicano y Trump a la cabeza, ¿podrá ganar con America Party? A simple vista, es un partido nacido de una encuesta express en su propia plataforma, bendecido por sus seguidores y amado con una retórica de centro ficticio que mezcla conservadurismo fiscal, fetichismo por la inteligencia artificial, defensa armada y cruzada natalista. Una criatura diseñada para parecer sensata, pero que en el fondo opera como el enésimo gesto de poder sin intermediarios. No es la primera vez que alguien intenta romper el bipartidismo en Estados Unidos. Ross Perot lo hizo en los 90 con un discurso anti-establishment y un perfil de empresario pragmático. Sin redes sociales ni estructura partidaria, logró casi el 19% de los votos. Más recientemente, Trump tomó por asalto el Partido Republicano y lo desfiguró desde adentro. Lo de Musk parecía ir en esa línea, hasta que el pleito con Trump lo llevó a cortar por su cuenta, eso sí, con sus millones. El trasfondo no es nuevo. Desde hace décadas, demócratas y republicanos normalizaron la presencia del dinero como motor de campañas políticas y políticas públicas. Musk no inventa nada al financiar candidatos o influir en agendas. La novedad es que ahora busca traducir ese poder en estructura propia, sin mediaciones partidarias ni territoriales. El America Party no representa una tercera vía, es la aspiración de un nuevo tipo de dominación. El partido de un solo hombre, sostenido por capital, amplificado por algoritmos y sin necesidad de otra cosa que su propia imagen, un reflejo exacto del tiempo que habitamos. Por eso, no importa tanto si logra inscribirse en todos los estados, si saca senadores o si compite por la presidencia. El valor simbólico ya está instalado. La política del dinero dio el paso definitivo. La elección de 2024 que ganó Trump con la pequeñita ayuda de Musk fue el ensayo. Esta jugada es la consolidación de la democracia como espectáculo de inversión privada que deja a la ciudadanía como espectadora. Musk no propone una revolución política, sino una consolidación cultural. Viene a decirnos que los partidos estorban, que las ideas son lentas, que la eficiencia empresarial puede reemplazar la representatividad. Es la promesa del siglo XXI, la libertad como adhesión al poder, no como participación.
Estados Unidos, alguna vez símbolo de una democracia robusta, parece dispuesto a ensayar un nuevo experimento. No ya la captura del Estado por intereses económicos, sino la fundación directa de la política desde el dinero. Si la elección pasada fue el laboratorio de la plutocracia digital, esta puede ser su consagración. No estamos frente a un capricho de Musk, sino ante la posibilidad real de que el dinero no solo influya en la democracia, sino que la sustituya. Bien, pues ahí está Fernando Francia. Muchísimas gracias por tu cápsula, por tu segmento de todos los martes. Te lo agradezco muchísimo y hasta el próximo martes. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.